Hola, un saludo desde el corazón. Te doy la bienvenida a la segunda clase de nuestro reto. Ten presente que los videos de este reto van a estar disponibles por pocos días para que te organices, para que lo pongas en tu agenda y así no te pierdas nada del contenido tan valioso que he creado para ti. Antes de iniciar la clase de hoy, quiero recapitular el mensaje esencial que te transmití en la clase de ayer. Te hablé sobre los caminos convencionales y los caminos reactivos y te invité a que revisaras, a que tomaras conciencia de si en este momento estás atrapado o atrapada, ya sea en un camino convencional o en un camino reactivo, en ese aspecto de tu vida que elegiste en este reto. Quiero que tengas presente que yo estuve mucho tiempo atrapada tanto en caminos convencionales como en caminos reactivos, ¿sí? Y por eso sé cómo salir de ahí, porque estuve ahí y sé muy bien lo que se siente. Sé que por lo menos estar en un camino convencional, lo que yo más sentía era como ser un pájaro en una jaula. Me sentía como un pájaro en una jaula. Sí, sentía ahí, veía, yo soy un pájaro, tengo alas, puedo volar, ¿sí? Pero estoy aquí atrapada en esta jaula, ¿no? Y veía desde la ventana el cielo y quería volar, salir, y sentía que no podía hacerlo porque estaba ahí atrapada en esa jaula, ¿no? Y tal vez tú sientes eso si estás en un camino convencional. Cuando un pájaro está en una jaula, siempre viene alguien y lo alimenta día a día, y ese pájaro suele creer que sin ese alimento que le llega de alguien que viene, pues no sobrevive, ¿sí? Que si deja esa persona de venir a alimentarlo, pues se muere, ¿no? Entonces, tal vez tú sientes eso, ¿no? Porque era lo que yo también sentía, ¿no? como que si tal vez ese alimento que te llega día a día puede ser un sueldo en el empleo en el que estás, o puede ser el afecto que te da tu pareja o la persona con la que estás vinculado o vinculada afectivamente y sabes que esa relación ya necesita llegar a su fin, pero no llega a su fin, ¿sí? En fin, cualquier tipo de alimento que te esté llegando y que sientas que no puedes vivir sin eso, que si dejan de alimentarte te mueres o que no sobrevives solo. Entonces es como esa sensación, ¿no? del pájaro atrapado en una jaula. Y el tema es que muchas veces la puerta de la jaula está abierta, ¿sí? Pero no nos damos cuenta porque hay tantos condicionamientos sociales, familiares, culturales que inconscientemente nos hacen creer, que nos hacen olvidar nuestro poder creador, ¿no? Y bueno, si estás atrapado o atrapada en un camino reactivo, es posible que sientas lo que yo sentía al estar allí, ¿no? Yo sentía, cuando estuve atrapada en caminos reactivos, me sentía también atrapada, ¿sí? Pero era más como atrapada como en un laberinto, ¿sí? En un laberinto, entonces sentía que estaba en un laberinto buscando la salida y no encontraba la salida, y cuando ya creía que iba a encontrar la salida, de repente me encontraba con un muro gigante, ¿no? Y como que lo que me encontraba era como con un callejón sin salida, ¿no? Y era esa desesperación de dónde está la salida, ¿no? ¿Dónde está el centro de este laberinto? Tal vez has sentido o sientes algo así, ¿no? Porque las personas que hemos salido de los caminos convencionales y que hemos terminado en caminos reactivos, somos personas muy valientes porque hemos visto los engaños, los autoengaños de los caminos convencionales y hemos decidido emprender un camino diferente, ¿no? A lo común, ¿no? Pero el problema es que muchas veces terminamos atrapados en el laberinto de nuestra propia mente, de nuestro propio ego, del personaje que hemos construido para encontrar validación externa, ¿sí? Y esto ocurre porque estamos tratando de crear un camino nuevo desde nuestro yo humano, pero desconectados de nuestro yo divino, ¿sí? Y de esa manera no es posible crear un camino nuevo. Para crear un camino nuevo que realmente esté alineado con tu alma, con tu espíritu, necesitas unificar tu yo humano y tu yo divino, ¿no? Entonces, para eso, te hablé ayer en la clase, necesitas una visión iluminada, ¿sí? Porque la visión iluminada es lo que te va a guiar en esa unificación de tu yo humano y tu yo divino, y es lo que te va a guiar en la creación de tu propio camino. ¿Qué es una visión iluminada? Una visión iluminada es precisamente esa visión que surge de conectarte con tu yo superior, de conectarte con tu espíritu inmortal, de conectarte con esa parte de ti que nunca muere, que es eterna, ¿sí? Y que es la parte más elevada, más sabia de tu ser, ¿no? Es ese aspecto, esa chispa de la divinidad dentro de ti,
ese aspecto en donde eres uno con Dios, uno con la divinidad, ¿no? Todos los grandes avatares y los grandes iluminados en nuestro mundo han comprendido muy bien que para poder cumplir su misión de vida necesitaban encontrar una visión iluminada que los guiara en el cumplimiento de esa misión. Jesús de Nazaret estuvo 40 días en el desierto buscando esa visión iluminada antes de ejercer su ministerio público, digamos que duró 3 años, ¿no? Buda se sentó a meditar junto al árbol Bo y dijo: de aquí no me levanto hasta que obtenga una visión iluminada, o sea, hasta que no tenga claro y no tenga una visión de cuál es el camino para ponerle fin al sufrimiento de todos los seres, ¿no? Y así se dio, estuvo 49 días y al 49 días se iluminó, ¿sí? Recibió esa visión iluminada. En el mundo indígena de América del Norte existe una ceremonia que es la ceremonia de búsqueda de visión, que consiste en que una persona se va a la montaña 4 días, 4 noches, sin alimentos, sin bebida, a la intemperie, para precisamente canalizar una visión que lo guíe en su destino personal y en su destino colectivo, ¿sí? Entonces hay muchas maneras de canalizar una visión iluminada, hay diferentes caminos. El camino que yo transmito y que yo enseño es para mí el camino más dichoso, más libre, más soberano, más bello, y es canalizar una visión iluminada a través del arte, de la música y la poesía. Y eso es lo que yo enseño. Ayer te conté algo de mi historia y te conté cómo antes de llegar a mis 30 años yo estaba en esa pregunta de cuál es mi camino, ¿sí? Y no sabía con claridad cuál era, ¿no? Entonces a mí lo que más me guió en ese momento y donde más visión encontré fue, digamos, la escritura y el canto, ¿sí? La escritura, principalmente la escritura creativa, ¿no? Principalmente a través de mi libro Entre Mundos Hermanos, que es un libro que escribí entre mis 25 y mis 29 años. Lo escribí en el tiempo en que fui docente e investigadora universitaria en la Universidad Externada de Colombia. De hecho, la Universidad Externada fue la que me financió en la escritura del libro, en la investigación, en los viajes que hice a diferentes comunidades indígenas, financió la publicación, la distribución del libro por toda Latinoamérica y España. El libro pues, tuvo bastante distribución, le fue muy bien cuando fue publicado. Entonces, este libro, pues digamos que se convirtió en mi búsqueda de visión, ¿sí? Yo en ese tiempo estaba asistiendo a muchas ceremonias indígenas y entre ellas había acompañado a varios amigos a ceremonias de búsqueda de visión y yo dije, bueno, de pronto es un camino, ¿no? Me voy a la montaña 4 días, 4 noches y si así encuentro visión, pues lo hago, ¿no? Entonces yo le envié el tabaco al abuelo indígena que me guiaba en ese momento, que él vivía en Norteamérica. Y pues como tradicionalmente se hace, yo le envié el tabaco, le dije que estaba interesada en participar de esta ceremonia. Él me dijo, sí, claro, bienvenida. Me dijo cuándo venía, entonces ya yo lo agendé todo. Cuando él vino, yo estaba lista para la ceremonia de búsqueda de visión y justo en ese momento me pusieron una entrega del libro en esas fechas y no podía faltar, ¿no? Entonces me fue imposible ir a la ceremonia. Luego volvió a pasar lo mismo y después yo entendí que realmente el libro Entre Mundos Hermanos era mi búsqueda de visión, ¿sí? De hecho, cuando publicaron el libro, yo le regalé un ejemplar al abuelo indígena, te cuento, y él me dijo, te entiendo totalmente. Este libro, cuando lo leyó, dijo, te entiendo totalmente porque este libro fue tu búsqueda de visión, ¿sí? Porque aquí tú encontraste visión no solo para ti, sino para toda una comunidad, para todo un colectivo, porque en el libro yo hablo sobre las profecías de América Indígena que me guiaron para encontrar mi camino, como son las profecías de la tribu arcoíris, del águila y del cóndor. En el libro, digamos que yo trazo un camino de intercultural entre la academia y el mundo indígena, y de alguna forma también es un tejido donde entran diferentes voces de distintas culturas, ¿sí? Entonces hay una visión que guía no solo para mí, sino para todo un colectivo, ¿no? Y pues eso fue ese libro, ¿no? También en esa época estuvo el canto muy presente, ¿no? Porque yo ya estaba completando el proceso con el libro y yo dije, bueno,
ya se está terminando mi tiempo en la universidad, porque ya voy a terminar el libro y pues yo estuve ahí fue por el libro, ¿sí? Porque yo propuse el libro, ¿sí? Yo luché ese libro, porque además el libro se sale mucho de los cánones de la academia. O sea, el libro es un libro muy chamánico que integra diferentes géneros literarios, integra novela, poesía, ¿sí? Relatos, además de la investigación intercultural. Entonces es supremamente, de alguna manera, como disruptivo, ¿no? En la academia, ¿no? Y pues fue todo también como una lucha para que lo aceptaran así como yo quería que lo aceptaran, ¿no? Entonces yo sentía, bueno, ok, ya aquí se cumplió mi ciclo, pero ahora ¿qué voy a hacer? A nivel económico, ¿de qué voy a vivir y todo esto? Entonces dije, no, pues voy a hacer un rezo con mi canto. En ese tiempo también yo estaba meditando todos los días, estaba yendo a un dojo de meditación Zazen y meditaba todos los días en mi casa. Y pues dije, no, pues voy a meditar desde esta óptica de encontrar, de vaciarme, ¿sí? De vaciarme, de ir al gran vacío, de ver la realidad tal como es, para poder reconocer qué hacer, ¿no? Entonces empecé a meditar y a rezar todas las noches con mi canto y encontré pues en el canto este camino este lenguaje para hablar con el gran Padre Creador, con la gran Madre Divina, ¿no? Y les preguntaba cada noche como, cuál es mi camino, cuál es mi misión, de qué manera puedo servir a vuestro plan divino, ¿no? Desde mis dones, ¿no? Y ahí empezaron a llegar los arquetipos, en ese rezo cantado, ¿no? En ese canto meditativo. Empezaron a llegar los arquetipos que yo ya venía estudiando y con los que me había conectado. Entonces llegaba el arquetipo de la diosa del amor, de la abuela sabia, del visionario, del chamán, de la pareja original. Y cada arquetipo yo me empecé a dar cuenta ahí de que era un código para conectar el yo humano y el yo divino. Era un código a través del cual mi yo humano podía hablar con mi yo divino, ¿no? Eso me pareció hermoso y empecé a canalizar información con cada arquetipo y a darme cuenta que cada arquetipo pues, transmite una esencia específica, ¿no? Conecta de una manera específica, ¿no? Y ahí me llegó la respuesta del gran padre y la gran madre en ese rezo cantado, ¿no? Como ellos me dijeron, es que tú no viniste aquí a seguir ningún camino trazado por otros, tú viniste a crear un nuevo camino, y ese nuevo camino tiene que ver mucho con un sistema de autoconocimiento, de autotransformación a través de arquetipos que vas a crear en comunión con nosotros, ¿no? En comunión con el gran padre y la gran madre. Y así, en ese rezo me llegó el primer esbozo de lo que hoy es mi sistema de 15 arquetipos, que es la columna vertebral de toda mi labor. Y me llegó ahí, ¿no? En ese rezo cantado. Entonces ahí me llegó la visión, porque el sistema de 15 arquetipos ha sido la visión que a mí me ha guiado y ha sido la visión que ha guiado a los miles y cientos de estudiantes, ¿sí? A nivel personalizado y miles de estudiantes a nivel grupal que he guiado y que he transmitido este sistema, ¿no? Aparte del canto y de la escritura, también encontré y también transmito a mis estudiantes la forma de conectarse con su yo divino y de canalizar visión espiritual a través de la danza y a través del dibujo, ¿sí? Es decir, yo soy profesional en canto y en escritura creativa, ¿sí? Pero no soy profesional en danza ni en dibujo, y no importa, ¿sí? Y esto te lo digo porque tú no tienes que ser profesional en ninguna arte expresiva para encontrar en esa arte un medio para encontrar visión en tu camino. No es necesario, simplemente te tiene que gustar escribir o cantar o dibujar o danzar, ¿sí? Pero más allá de eso ¿no? Mis dibujos son como los dibujos de una niña, ¿no? y me encanta, ¿sí? Y a mí no me interesa volverme profesional ni en la danza ni en el dibujo, ¿sí? Ni necesito que nadie me valide mis dibujos ni mis danzas, porque para mí son la forma en que me conecto y que canalizo visión, ¿sí? Y bueno, sí, en la escritura y en el canto sí soy profesional, he publicado 7 libros, pues tengo estudios académicos de técnica vocal, en canto, pues he hecho cientos y cientos de conciertos, desde mi formato que es un concierto oráculo, en fin, ¿no? Como que sí, pero la danza y el dibujo no, y no importa. Entonces lo importante es reconocer que hay un artista espiritual dentro de cada uno de nosotros y que podemos activarlo, y que cuando lo activamos entonces encontramos un camino hermoso y maravilloso para poder canalizar visión espiritual en la búsqueda de nuestro propio camino. En mi caso, mi propio camino surgió de reconocer que nuestro mundo, el arte y la espiritualidad están demasiado separados, y surgió a partir de ver que mi misión era unirlos, ayudar a que volvieran a estar unidos, ¿sí? Como en un principio, porque
En un principio el arte y la espiritualidad eran uno solo, ¿sí? Cuando hablamos del origen del arte, de la música y la poesía, pues yo siempre tengo presente que el primer artista es Dios, ¿no? Es Dios Madre Padre. La belleza que vemos en el mundo, la belleza que vemos en el cosmos, en la naturaleza, viene de Dios Madre Padre, ¿no? Que es el gran artista o la gran artista, ¿no? Y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios Madre Padre. Por lo tanto somos artistas y llevamos un artista espiritual dentro, porque en un principio, en los orígenes de la humanidad, el arte, la música y la poesía estaban vinculados a la espiritualidad, ¿sí? Totalmente vinculados. ¿Sí? El origen del arte, la música y la poesía en las culturas, en las diversas culturas ancestrales, es un origen místico en el sentido en que estaba completamente vinculado a la necesidad que había en ese momento del ser humano de conectar con las fuerzas del cosmos y las fuerzas de la naturaleza. Pero eso se ha ido perdiendo y en nuestro mundo actual, ¿sí? Pues hay una distancia enorme entre el arte y la espiritualidad, ¿no? Entonces vemos, pues digamos que se crean y se han creado paradigmas, ¿sí? Que en este momento yo los veo como viejos paradigmas, ¿sí? Obsoletos, que están llegando a su fin, ¿sí? Porque ya han estado un buen tiempo en nuestras sociedades, ¿no? Con respecto a vivir el arte, ¿no? A vivir la creación artística, ¿no? Y son paradigmas que hacen daño, son paradigmas que lastiman, ¿sí? Y mi misión tiene que ver con ayudar a recordarle a las personas que realmente todos podemos cantar, escribir, dibujar, danzar, ¿sí? No necesitamos ser profesionales para ello, ¿sí? Y es ayudarle a las personas a cantar, a danzar, a escribir, a dibujar, sin tantos bloqueos, sin tantas inseguridades, sin tantos miedos, porque estos paradigmas de los cuales te hablo, que hacen daño, pues generan bloqueos, generan miedos, generan inseguridades, tanto en las personas que están dentro de los caminos establecidos para convertirse en artistas, ¿sí? Como las personas que no están en esos caminos, ¿no? De igual manera también tienen miedos, bloqueos e inseguridades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos paradigmas que hacen daño, ¿no? Por ejemplo, la competitividad y la comparación, ¿no? Uno ve en la academia, en muchas academias de música, de arte, de literatura, en el medio académico como tal, y también en la industria del arte, las diferentes industrias del arte, de la música, de la poesía, de la literatura. En esas industrias pues se priorizan otros valores distintos al espíritu, al alma, ¿sí? Y esto hace pues que se caigan en estos paradigmas que hacen daño, ¿sí? En la comparación, en la competitividad excesiva, ¿no? En que los artistas se convierten más como en deportistas en pos de un trofeo, ¿sí? En vez de estar preocupados o más centrados en expresar a su alma, ¿no? Porque el mismo medio los lleva a eso, ¿no? A competir. Y este tema de competir, de compararse con otros para ver cuál es mejor, ¿no? Pues hace que se creen muchos miedos, muchas inseguridades. Además hay una obsesión con la técnica, ¿sí? La técnica es fundamental, evidentemente, para el arte, o sea, si uno se quiere dedicar y llegar a un vuelo muy alto, ¿sí? Pero es que en muchos lugares es una obsesión por el perfeccionismo técnico como si fuera lo único, lo más importante del arte, ¿sí? Como si fuera lo principal, ¿no? A tener en cuenta, ¿no? Y esto también deriva en que se genera una crítica muy destructiva, ¿sí? En quienes están aprendiendo diversas artes, ¿no? Y no alcanzan ese nivel técnico tan elevado, ¿no? Entonces hay unos entornos artísticos donde hay mucha crítica destructiva, ¿sí? Donde hay muchas envidias y donde hay muchas que vienen justamente de estos temas de comparaciones y competitividades, ¿no? Y esas críticas pues obviamente llenan de miedos e inseguridades a quienes se están formando como artistas y a quienes están fuera de este ámbito, digamos a quienes no les interesa ser profesionales, pero de repente les gusta cantar de vez en cuando o escribir de vez en cuando, pues también se llenan de bloqueos, ¿sí? Porque sienten, bueno, de repente no soy bueno para eso, no tengo talento, ¿sí? A mí me han llegado muchísimos estudiantes
contándome de sus historias traumáticas de la infancia, que por ejemplo, no sé, el profesor del coro le dijo al niño o a la niña que no tenía talento para cantar y eso generó un bloqueo de por vida para la persona, ¿sí? O la persona piensa que no, ya es muy viejo para empezar a escribir y tiene 40 años y dice, no, ya se me pasó el tren, ya estoy muy viejo, ya no vale la pena ni siquiera intentarlo, ¿sí? Y todo esto viene precisamente de unas creencias que se han ido asentando en el inconsciente colectivo y que nos hacen creer que para ser artista hay que seguir esos pasos y que todos esos paradigmas es lo que hacen que alguien se convierta en artista y no es así, ¿sí? Entonces el camino que yo transmito tiene que ver con la nueva humanidad, en donde la nueva humanidad lo que vamos a recordar es que todos llevamos un artista espiritual dentro y que todos podemos cantar, escribir, danzar, expresarnos artísticamente, tenemos ese don natural, ¿sí? Porque somos hechos a imagen y semejanza de la divinidad y porque tenemos derecho, un derecho de nacimiento para hacerlo, ¿no? Y en cuanto a la espiritualidad, en nuestro mundo aún está muy lejos la espiritualidad del arte en lo que tiene que ver con la creatividad artística individual, ¿sí? Es decir, en las tradiciones espirituales sí está presente la música, el arte, la poesía, pero más a un nivel colectivo. Sí, por ejemplo, hay tradiciones que además son hermosas, en donde pues se llevan a cabo ceremonias, encuentros de la comunidad, y allí están muy presentes las danzas, los cantos colectivos, y que son tradicionales. O también, por ejemplo, en la liturgia católica o en las comunidades cristianas, pues siempre se contrata a un músico profesional o a un grupo musical para que eleve la frecuencia de todos en el espacio, y eso también es hermoso, ¿sí? Pero no se está incentivando tanto como la creatividad individual, ¿sí? La creatividad artística individual, sino que es algo más colectivo, ¿sí? Lo que existe en este momento a nivel masivo en la espiritualidad, ¿no? O a nivel más digamos, global, ¿no? O la escritura creativa, digamos que sí está presente la Biblia, los Vedas, las escrituras creativas de las diversas tradiciones como forma de conectar con lo sagrado, pero nos está incentivando a las personas como a que a través de su propia escritura conecten con el espíritu, ¿no? O conecten con Dios o con lo divino, ¿no? Y además de esto, pues digamos que hay muchos paradigmas que ya son paradigmas obsoletos que hacen que las personas se desconecten de su creatividad, ¿sí? Y que no desarrollen su creatividad en el ámbito espiritual, ¿sí? Por ejemplo, los dogmas y los sectarismos que hacen que las personas empiecen a creer que tienen la verdad revelada porque están en una tradición determinada. Entonces, si por ejemplo, no sé, yo me volví vegetariano, entonces ya creo que los que comen carne están están equivocados y yo soy el que tengo la razón, ¿sí? O sectarismos que se crean en torno a ciertas creencias, ¿no? Están también los viejos paradigmas como el de generar la conexión con lo sagrado desde el deber ser, en vez de la alegría del ser, ¿sí? ¿A qué me refiero? Con que hay prácticas espirituales que tienden a ser muy rígidas y muy normativas y que se enseñan desde este lugar, ¿no? Y eso hace que la gente, las personas muchas veces se desconecten de ahí porque lo ven como algo, como una camisa de fuerza, ¿sí? O como algo que a veces puede ser aburrido, ¿sí? Y como que se crea una idea de que como que las prácticas deben ser iguales para todo el mundo y todo el mundo debe seguir las mismas reglas de la misma manera, ¿sí? O todo el mundo se debe uniformar, vestirse de la misma manera para pertenecer a un grupo, ¿sí? O hablar de lo mismo, ¿sí? Todos esos son viejos paradigmas que pues en algún momento van a llegar a su fin para que la espiritualidad sea algo mucho más libre y mucho más fluido, ¿sí? Y bueno, otro viejo paradigma, los juicios. En muchos grupos espirituales hay una tendencia a los juicios
frente al mundo material, juicios frente al dinero, juicios a la gente que le interesa tener una abundancia, prosperidad, riqueza material o financiera, juicios al cuerpo, a la sexualidad, juicios incluso a la expresión artística individual. Yo he escuchado en algunos grupos que se dice como, es que ser artista es ser egoísta, ¿sí? Y para nada, porque si me pongo a pensar, hay grandes artistas, grandes músicos, grandes poetas que no han sido nada egoístas porque su voz ha sido la voz de un colectivo, del alma humana o de una comunidad muy grande, ¿sí? O incluso la voz del espíritu. Si yo escucho a Johann Sebastian Bach y escucho a Dios, yo escucho la música de Vivaldi y escucho a la naturaleza. Yo veo una película de Tarkovsky y me conecto con mi alma, con mi espíritu. Yo leo Canto General de Pablo Neruda y siento el alma de América. Leo a Jalil Gibran en Jesús el Hijo del Hombre y me siento tan cerca de Jesús, ¿sí? Como si lo tuviera aquí al lado enfrente mío, ¿sí? Entonces hay artistas que han llegado a un nivel de conexión muy grande con el espíritu y con el alma de la humanidad, ¿no? Otro viejo paradigma que hace mucho daño a nivel de la forma en que se vive la espiritualidad a nivel como general o masivo, o que es la tendencia todavía en nuestro mundo, tiene que ver con que hay ciertas prácticas espirituales que llevan a una autoexigencia o a unos autosacrificios extremos, ¿sí? Que muchas veces hacen que sean violentos con el propio cuerpo, con las propias emociones, y que sean prácticas muy duras, ¿sí? Muy extremas, y en donde se crea la idea de que para que poder acceder a un verdadero despertar de la conciencia se requiere el dolor, ¿sí? Que el dolor es la única manera de acceder al despertar de la conciencia, y hay como una santificación del dolor, ¿no? Y claro, pues digamos que si nos ponemos a pensar en la época en que encarnó Jesús, en que encarnó Buda, ¿sí? La era de Piscis, pues seguramente el sufrimiento fue la única manera, era la única forma de conectar con lo divino, con lo sagrado, porque estábamos tan desconectados de la fuente, del origen, mucho más de lo que estamos ahora como humanidad, que no había otro camino, ¿sí? Y el sufrimiento tiene un papel, tiene un lugar, ¿sí? En la evolución humana que es muy importante, ¿sí? Y en la presencia de cada persona es necesario, ¿sí? Pero ya creer que la única manera de conectarnos con Dios es a través del sufrimiento o del dolor, pues hace que muchas personas, de hecho, solo se conecten con Dios de esa manera, solo cuando tienen problemas, solo cuando están mal, ¿no? Rezan o piden, ahora sí creo en Dios, ¿no? Cuando estoy ya sin tener ninguna opción en mi vida, ¿no? Y esto es porque existe como en el inconsciente colectivo una conexión entre el dolor y como que el dolor es el camino para conectar con lo divino, con Dios, ¿no? Y pues evidentemente los creadores y las creadoras de la nueva humanidad estamos siendo llamados a crear nuevos paradigmas, y en ese sentido yo me siento muy feliz de poder vivir la espiritualidad desde el gozo. No quiere decir que no me conecte con la divinidad, o que no hable con el gran padre o con la gran madre cuando siento dolor o cuando estoy sufriendo, porque sí lo hago, ¿sí? Pero también lo hago cuando estoy en pleno gozo, y a través del gozo llego a unos estados de comunión con lo divino muy profundos, ¿sí? Muy profundos, ¿sí? Porque a veces se siente o se cree que el dolor es muy profundo y que el gozo es superficial, pero no, el gozo puede ser muy profundo. Y para mí el arte, la música y la poesía es la manera de acceder a la conexión con lo divino, con lo sagrado, y desde un lugar placentero, desde el juego, desde la libertad, ¿no? Entonces eso es lo que yo te enseño. Yo te enseño precisamente a desarrollar tu propio canto, tu propia danza, tu propia forma de escribir, tu propia manera de dibujar, como forma de conectar con tu yo superior, con el gran padre, con la gran madre, como forma de volver a casa matriz, y sobre todo como forma para canalizar tu visión iluminada.